Bueno, pues lo primero, pues agradeceros, ¿no? Agradeceros la invitación a esta mesa de discusión. La verdad es que estoy encantada de estar aquí con vosotros y espero que mi participación le resulte útil a los estudiantes. La verdad es que pienso en mí hace más de 20 años que cuando estaba estudiando yo el máster de prevención y a mí me habría encantado, me habría gustado tener a un profesional al que le pudiera hacer cientos de preguntas. Así que lo que yo espero de vosotros en el día de hoy es que me exprimáis cual naranja, que me hagáis muchísimas preguntas y sobre todo y lo más importante es que no os quedéis con dudas, ¿vale? O sea, lo importante que cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que me queráis hacer, que aprovechéis la oportunidad y que lo hagáis. Y bueno, un poco al hilo de lo que ha explicado Miguel, a mí lo que me gustaría es complementar su presentación con mi experiencia práctica, ¿no? Y del día de hoy que os llevéis por lo menos dos conceptos claros. Por un lado, cómo traducimos, o sea, cómo trasladamos esa parte teórica a la práctica. Grosso modo, lo que a mí me interesaría por lo menos explicaros es qué consiste el día a día de un técnico de prevención y por otro lado, a nivel competencial, desde mi experiencia, qué es lo que se requiere a nivel profesional, ¿no? ¿Cuál es ese perfil profesional? ¿Qué se requiere de la profesión? Entonces, por dos vías, ¿no? Que espero que dejaroslas claras. Por un lado, cuál es nuestro día a día y por otro lado, qué es lo que se demanda del técnico de prevención, ¿no? Actualmente en nuestra profesión. En relación a qué es lo que hacemos, realmente a qué nos dedicamos, a qué dedicamos el tiempo, en qué consiste nuestro día a día. Bueno, pues como ha comentado anteriormente Miguel, todas nuestras funciones vienen determinadas por el Real Decreto, el Reglamento de los Servicios de Prevención. Es decir, que realmente legalmente, en parte, ya no se nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuáles son esas funciones. Y esas funciones van a ser independientes del sector en el que estemos trabajando, ¿no? Sí que es verdad, y aquí sí que me gustaría hacer un inciso, que obviamente no es lo mismo trabajar en un sector médico que en un sector metalúrgico, ¿no? Aparte de estas funciones comunes, pues tendremos que realizar otras funciones específicas. Pero sí que a mí ahora me gustaría centrarme en esas funciones y en esas tareas que vamos a realizar con independencia del sector, ¿vale? Y para entender nuestro trabajo, a mí me gustaría añadir, y también está un poco a colación de lo que ha comentado antes, ¿no, Miguel, del tema de la cultura preventiva, ¿no? A mí me gustaría añadir un apellido a nuestro nombre, porque nosotros somos técnicos de prevención, pero somos también gestores. Es decir, no solamente nos dedicamos a ejecutar, ¿no? Al fin y al cabo, tú ejecutas como técnico lo que previamente has planificado, organizado, ideado. Entonces, hay una parte importante de pensamiento estratégico, ¿vale? Detrás de nuestro trabajo. No solamente somos técnicos que ejecutamos, no. Pensamos y tenemos un pensamiento estratégico detrás de todas las tareas que planificamos y que llevamos a cabo en el día a día. Y esto está muy relacionado con la primera tarea que me gustaría comentaros, ¿no? Y es en la que deberéis de trabajar cuando empecéis a trabajar en una empresa, ¿no? Y que va a ser la base de todas las actuaciones que nosotros llevemos a cabo en una empresa, que es el plan de prevención. Este documento os va a tocar a vosotros elaborarlo o bien colaborar en su actualización en caso de que ya exista en la empresa, ¿no? Realmente el plan de prevención es como vuestra piedra de toque, ya que define todo el sistema de gestión de la prevención de la empresa en la que vais a estar trabajando. Y las tareas más concretas que yo voy a comentar ahora también forman parte de ese plan de prevención. Por lo tanto, primera tarea importante, que es nuestra base, ¿no? En torno a lo que va a girar todo lo que vamos a hacer en la empresa, es crear ese plan de prevención. Dentro de ese plan de prevención vamos a crear y vamos a elaborar procedimientos, la política de seguridad y salud, funciones y responsabilidades en materia de seguridad y salud. Es decir, vais a definir qué hacer, cómo hacerlo y quién tiene que hacer qué, ¿vale? O sea, por eso este primer documento es importante. Si veis, esto no es solamente un tema técnico, esto es un tema también estratégico, ¿no? Es decir, de cómo vamos a gestionar. Otra tarea importante, otra actividad bastante importante y relevante dentro de nuestro trabajo es la realización de evaluaciones de riesgos. Hacemos distintas evaluaciones de riesgos. ¿Y en qué consiste cuando hacemos una evaluación de riesgos? ¿En qué consiste? Obviamente, dependerá obviamente de la complejidad de la actividad y de las dimensiones del centro de trabajo, pero bueno, lo que consiste es que vas a hacer una visita a las instalaciones, pasarás más o menos tiempo, o sea, pues no es lo mismo visitar una oficina, que a lo mejor una oficina que es una evaluación en un día o en medio día, que un centro logístico que dependiendo del tamaño, pues a lo mejor te tiras 2 o 3 días o 4 tomando datos. Cuando nosotros visitamos las instalaciones,
básicamente lo que hacemos primero es observar, ¿no? O sea, lo que estás haciendo durante esa visita es una observación, ¿no? Observas cómo se ejecuta el trabajo, visitas distintos turnos, porque probablemente la actividad o el proceso productivo varíe dependiendo de la hora del día. No solamente te ciñes a la observación y a tu conocimiento técnico, ¿no? Porque obviamente has estudiado el máster, sino que también vas a mantener entrevistas. ¿Entrevistas con quién? Pues tienes entrevistas con los empleados que están ejecutando la tarea, entrevistas con los mandos intermedios, los mandos directos, la dirección, los representantes de los trabajadores, que son los delegados de prevención. Es decir, que al final tú te vas a nutrir de distintas fuentes de información. Con esta información vas a hacer el informe y ahí sí que hacemos el informe técnico, ¿vale? Donde vamos a identificar, pues de todas las instalaciones y de los puestos que hemos estado analizando, cuáles son los riesgos, ¿no? A los que están sometidos. Ese documento per se está cojo. O sea, ese documento tiene que ir acompañado de otro documento, que es una planificación de la acción preventiva. Es decir, yo identifico, por un lado, tengo a alguien que está, no sé si hay alguien que quiera hablar o alguien que no está en silencio. Sí, por favor, apagar los micros, porque si no se interfiere. Fenomenal, gracias. Pues lo que os comentaba, tú identificas los riesgos, pero eso se queda cojo. O sea, ese documento de identificación lo tenemos que acompañar con un documento de planificación. Es decir, identifico riesgos y al mismo tiempo voy a proponer medidas para eliminar o mitigar esos riesgos, ¿vale? Es decir, que no solamente nos quedamos a identificar, tenemos que dar soluciones, ¿vale? Es decir, tenemos que dar soluciones y proponer soluciones operativas. Y no solamente me quedo ahí, vale, pues yo ya he identificado, he propuesto unas soluciones, pero después tengo que hacer también un seguimiento, ¿no? Puedes hacer un seguimiento trimestral para verificar que efectivamente todas esas medidas que nosotros hemos propuesto se han llevado a cabo y también ir recolectando, ¿no? ir recogiendo feedback e información del centro de cómo se está llevando a cabo, si tenemos algún otro problema. Entonces, es una tarea que no termina nunca. Es decir, tú empiezas una evaluación de riesgos y luego después periódicamente vas a tener que hacer revisiones y vas a hacer seguimiento de que efectivamente esa tarea y que esa evaluación y que esas medidas propuestas han sido efectivas, ¿no? O sea, que esa parte es una parte muy importante de nuestro trabajo. Adaptaciones de puesto. Esto está vinculado con lo anterior que os he comentado de las evaluaciones. En la ley de prevención se habla de determinados colectivos que requieren una adaptación de puesto, que son los que llamamos empleados especialmente sensibles, pues menores de edad, empleadas embarazadas y empleados con personal con necesidades especiales. ¿Qué es lo que hacemos? Al coger la evaluación de riesgos, analizamos estas personas porque son evaluaciones de riesgos individuales para la persona, de tal forma que adaptamos el puesto a la persona. Pues es como si hiciésemos mini evaluaciones para cada una de esas personas, ¿vale? Entonces, tenemos que hablar con cada empleada embarazada o con cada empleado pues, que tenga una necesidad especial para adaptarle el puesto, ¿vale? O sea, eso es un trabajo también importante, sobre todo teniendo en cuenta hoy en día bueno, pues la labor social que las empresas también tienen actualmente en la inclusión, ¿no? Y la inclusión se demuestra contratando diferentes perfiles, por ejemplo, personal con necesidades especiales y que realmente las empresas tienen que hacer un esfuerzo por adaptar el entorno de trabajo, pero en eso consiste la inclusión, ¿no? Y esa es la idea. Yo creo que en ese sentido el área de seguridad y salud, de prevención de riesgos laborales, ayuda muchísimo y apoya la inclusión de diferentes colectivos, que yo creo que eso es fundamental para nosotros que podamos apoyar a nivel social. Formación. Impartimos muchísima formación, ¿no? Impartimos formación, pero también elaboramos nosotros los materiales de formación. Y diréis, bueno, Mónica, pero seguro que si tú quieres dar una formación de higiene postural, manipulación manual de cargas, no habrá en el mercado algún centro de formación que seguro que ya tiene esa formación elaborada. Por supuesto, pero la idea es que tú cojas la formación y la adaptes a tu entorno, que sea relevante. O sea, que cuando tú impartas una formación y utilices determinados materiales, que los empleados, que el personal, cuando participe, se sienta identificado y que vea, vale, sí, esta formación está en mi entorno, me están hablando y está adaptado a mi realidad, ¿vale? Por eso, en la parte de formación, yo abogo mucho por crear nuestros propios materiales de formación internos a nivel corporativo, ¿no? Para que
sean más relevantes y que realmente sean más de aplicación al sector y a la empresa en la que se está trabajando. Campañas de sensibilización, esto está unido con la formación y con lo que hablaba anteriormente Miguel, ¿no? Es decir, no solamente, aquí no venimos solamente a cumplir qué es lo que dice la ley, no, nosotros vamos un paso más allá, es crear una cultura preventiva. Campañas de sensibilización, pues por ejemplo, al realizar distintas visitas de inspección a los centros, pues a lo mejor te puedes dar cuenta que, bueno, pues ves cómo están trabajando y dices, anda, pues de la visita de hoy, pues lo que me he dado cuenta es que la gente, en vez de doblar pues las piernas a la hora de coger una caja, lo que están haciendo es doblar la espalda. ¿Y por qué? Lo primero hay que hablar con las personas, ¿no? Hay que hablar con los trabajadores para entender por qué están haciendo eso de esa manera. Y a partir de ahí decir, pues mira, pues es que no, pues es que yo pensaba que a lo mejor iba así más rápido. Bueno, pues mira, a lo mejor lo que tenemos que hacer es desarrollar una campaña de desmitificando, vamos a desmitificar pues o bulos o los mitos que hay en torno a manipulación manual de cargas. Es decir, al final la parte de campañas de sensibilización es un trabajo también importante, sobre todo a la hora de crear la cultura preventiva dentro de nuestra empresa y no limitarnos única exclusivamente al cumplimiento legal. Planes de actuación en caso de emergencia. Estos son planes de emergencia, obviamente en función del centro de trabajo, dónde esté ubicado, en qué localidad incluso, las dimensiones, la actividad, pues tenemos que desarrollar distintos planes de actuación que tienen que dar respuesta a distintas emergencias, ¿vale? Entonces, esto también forma parte de las tareas que nosotros tenemos que hacer, que es un análisis de qué distintas emergencias pueden ocurrir en un centro de trabajo y dar respuesta. Y dar respuesta desde la hora pico donde tenemos más empleados o clientes, en el caso que seamos un centro de trabajo donde tengamos también personal externo a nuestra empresa. Imaginaros pues una hora en la que podéis llegar a tener 300 personas, cómo voy a gestionar emergencias en esa situación y cómo la voy a gestionar cuando seamos solamente 10 personas por la noche. Entonces, tienes también que dar respuesta y preparar esos distintos escenarios y cómo vamos a actuar en cada uno de ellos. Indicadores de desempeño, los famosos KPIs, ¿no? Los Key Performance Indicators, eso que son indicadores clave de desempeño, ¿no? Entonces, nosotros en prevención también tenemos que demostrar cuál está siendo nuestro desempeño, cómo lo estamos haciendo. ¿Lo estamos haciendo bien, regular, mal? ¿Cuál es la tendencia? Por lo tanto, tenemos que medirnos. Si no nos medimos, no sabemos si estamos mejorando, ¿no? Estos indicadores de desempeño pues son diferentes indicadores de desempeño, pues desde estadísticas de accidentes, de incidentes, porcentajes de auditorías. Si tenemos un programa, por ejemplo, de observaciones, porcentaje de observaciones que hemos hecho, conversaciones efectivas, conversaciones de seguridad que estamos teniendo con los empleados. Es decir, tenemos distintos indicadores que lo que nos van a dar, nos van a proporcionar información de cuál es nuestro desempeño. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien, mal o regular? Y esta parte es importante, por lo que os comentaba antes del pensamiento estratégico. Te va a dar información para poder desarrollar otras tareas y otras actividades y otras estrategias, ¿no? Es decir, pues, ¿cómo nos encontramos en este indicador? Bueno, ¿qué tengo que hacer para mejorar? O sea, necesitas medir. Si no te mides, no puedes mejorar, ¿vale? Más tareas que realizamos, pues investigación de accidentes e incidentes. Esto forma parte también de nuestro día a día. Nosotros colaboramos, no significa que seamos los únicos que tengamos que realizar las investigaciones. Cuando haces una investigación de los accidentes, necesitas distintas personas, es decir, necesitas que estén implicados distintos interlocutores, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Necesitas a los delegados de prevención, obviamente al empleado accidentado, al mando, testigos, y nosotros vamos a hacer la investigación y vamos a formar parte de un grupo de trabajo para hacer la investigación. No solamente nosotros, obviamente nosotros vamos a liderar esa investigación, pero se requiere de la participación de otras personas, no solamente del técnico de prevención. Auditorías, hacemos auditorías internas. Hay un requisito legal que hay que hacer una auditoría, en el caso de los servicios de prevención propios necesitamos hacer una auditoría legal cada 4 años. Participamos también
en la preparación y, por supuesto, participamos en las auditorías legales. Pero nosotros internamente, todas las empresas realizan distintas auditorías internas, bueno, pues para ir chequeando que efectivamente cuál es el progreso y en qué situación nos encontramos. Relaciones con la inspección de trabajo. O sea, al final nosotros hay una inspección, acudimos con la empresa. O sea, nosotros normalmente cuando hay una inspección de trabajo, la inspección requiere no solamente al empresario, sino también al servicio de prevención y suele requerir la presencia de un técnico de prevención o del responsable del servicio de prevención. Entonces, tenemos una relación con inspectores de trabajo, institutos regionales, tenemos distintos institutos regionales de seguridad y salud en el trabajo, que son una fuente importante de consulta, ¿no? Entonces, sí que es importante con todos estos estamentos mantener una buena relación y una relación fluida, que en el caso que tengamos alguna duda, bueno, pues podamos contactar con ellos, ¿no? Y que les podamos pedir asesoramiento, porque también esa es la función del Instituto Regional, ¿no? Proporcionar ese apoyo y ese asesoramiento. Reuniones del Comité de Seguridad y Salud. Participamos también en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud. De hecho, en muchas ocasiones nosotros somos un poco como mediadores, ¿no? La ley, ¿qué es lo que te dice? Pues que el servicio de prevención es un órgano staff, ¿no? De asesoramiento, de apoyo. Nosotros prestamos ese asesoramiento y esa labor de apoyo, consultoría, tanto al empresario como a los representantes de los trabajadores. Por lo tanto, cuando participamos en una reunión del Comité de Seguridad y Salud, damos un apoyo y asesoramiento a ambas partes y en algunas ocasiones tenemos que actuar un poco como mediador, buscando siempre, lógicamente, mayor beneficio para los empleados, ¿no? Entonces, también tenemos ahí esa función un poco mediadora con los comités y, por supuesto, tenemos que tener una relación muy fluida con los representantes de los trabajadores, porque nosotros nos enteramos de mucha información también con esas relaciones, ¿no? Esas relaciones formales e informales con los representantes de los trabajadores, que es muy importante cuidar y cultivar. Reuniones en el comité de dirección. Obviamente esto va a depender también del organigrama de vuestra empresa donde estéis trabajando, pero también participamos en las reuniones del comité de dirección. ¿Para qué? Pues para hablar de esos Key Performance Indicators, es decir, para hablar del desarrollo, para hablar del desempeño, cómo estamos, hacia dónde tenemos que ir, para hablar de estrategia. Por lo tanto, comités de dirección también es necesario participar. Todas estas actividades, obviamente, al final requieren de una organización, ¿no? Global. María, nos has dicho unas cuantas actividades, Mónica. Hay más todavía. Yo simplemente os he puesto aquí una pincelada de las que considero que son a lo mejor las más relevantes o que son importantes, ¿no? En nuestro día a día. Claro, todo esto tienes que planificarlo anualmente. Entonces, anualmente tienes que hacer una programación anual de actividades donde vamos a incluir qué evaluaciones de riesgos vamos a hacer, dónde las vamos a hacer, si son nuevas, si son, porque abrimos centros de trabajo nuevos, si son de revisión, los planes de emergencia, formaciones. Y ahí se incluye todo el programa de formación, el plan de formación anual, no solo la formación que nosotros impartimos, sino también la que vamos a externalizar, primeros auxilios, uso de desfibriladores, extinción práctica de incendios, es decir, todo, si tenemos auditoría legal, es decir, todo lo que se va a llevar a cabo en prevención lo tenemos que pensar, lo tenemos que planificar, lo tenemos que organizar y lo tenemos que plasmar en esta programación anual, ¿vale? Por eso os decía que, si os dais cuenta, la parte de técnico es también un gestor, es decir, tenemos que pensar y organizar en qué es lo que vamos a hacer y qué queremos hacer. Y una parte muy importante también es nuestro presupuesto. Nosotros manejamos un presupuesto bastante importante anual y tenemos que hablar también con el departamento financiero, porque cada año cuando se presentan los presupuestos los tenemos que defender, tenemos que dar nuestros motivos, porque obviamente hay una parte legal, ¿no? Hay una parte legal que tenemos que hacer, para lo cual necesitamos ese apoyo económico, pero luego hay otra serie de campañas de sensibilización, de actividades, de mejora en equipos, inversión, etcétera, que es un más a más y que, por supuesto, tienes que explicar al departamento financiero y además tienes que hacer ese análisis y esa proyección anual de cuándo me voy a gastar y en qué me voy a gastar el dinero, y en cada mes tener claro cuáles son esas partidas. Por lo tanto, hay una parte de análisis financiero que también tenemos que hacer y que forma parte de nuestro trabajo, ¿vale? Y hay una cosa, antes de pasar al perfil profesional, que me gustaría comentaros, porque hay una cosa que
no la vais a ver escrita en ningún sitio. En ningún sitio lo vais a ver escrito. Y es que nosotros, realmente nuestro papel es un papel de facilitador. Nosotros somos facilitadores, ¿no? Impulsamos, orientamos e influimos para que los demás hagan. Es decir, esa es la esencia de la integración de la prevención. Si solamente ejecutamos nosotros, no hay integración de la prevención, ¿vale? Entonces, lo que es importante, ¿no? Yo siempre pongo este símil. Es como si hubiese una obra de teatro y tuviésemos a los personajes fundamentales, ¿no? A los protagonistas están en el teatro, ¿no? Los tenemos en el teatro, están ahí en escena. Y en el backstage tenemos un equipo que está trabajando para que todo funcione en escena, ¿no? Pues nosotros seríamos ese equipo que está en el backstage garantizando que todo lo que ocurre en escena funciona, ¿vale? Esa es nuestra función. Realmente nosotros intentamos influir. Ahí hay alguien, no sé quién es, no sé si alguien está, no sé si alguien está intentando hablar. Sí, por favor, silenciar los micros. Gracias. Ya estaría, gracias. No, no hay problema, gracias. Pues lo que os comentaba, ¿no? Que al final nosotros lo que estamos intentando es, intentamos influir para que los comportamientos seguros sean por elección y no sean por casualidad o por imposición. Es decir, que la gente decida es que yo me comporto de forma segura porque yo lo decido, no porque me lo pide la empresa o porque es que si no lo hago me pueden sancionar o no, lo hago porque yo elijo, ¿vale? Y ese es el papel que nosotros tenemos. Realmente somos como unos influencers, ¿no? De la seguridad y salud. Y esta parte es la que no vais a ver por escrito en ningún sitio, pero sí que es un rol y es pues una actividad muy importante, ¿no? De hecho, al final vamos a tener el mismo objetivo, con independencia del sector, con independencia de la compañía, el objetivo siempre es el mismo. Lo que hay que buscar es cómo llegamos al objetivo. Para eso tenemos que conocer la cultura de la empresa. Obviamente no es lo mismo una empresa donde el nivel de riesgo objetivamente sea muy elevado y la percepción de riesgo sea elevado, trabajar en una plataforma petrolífera con trabajar en una oficina, ¿no? Pero el objetivo sigue siendo el mismo. La historia es conocer esa cultura y ver cómo voy a llegar hasta ese objetivo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que poner en juego, y es lo que os voy a contar a continuación, nuestras skills, ¿no? O sea, nuestras habilidades, ¿no? Y a mí sí que me gustaría comentaros, ¿no? La diferencia y cuáles son desde mi punto de vista esos hard skills y esos soft skills, ¿no? En la parte de hard skills, que en vuestro caso sería la formación reglada, ¿vale? Pues primero, aspectos fundamentales, las especialidades. Tenéis que tener las 3 especialidades, o sea, tener las especialidades de seguridad en el trabajo, ergonomía, psicosociología e higiene industrial. Eso es un must. ¿Por qué? Porque obviamente os va a abrir más puertas, en el mercado laboral y luego a nivel interno en una empresa, tú normalmente tienes asumidas X especialidades, pero si yo en el día de mañana quiero cambiar ese modelo de organización en la empresa, yo lo que necesito son empleados versátiles que dispongan de esa formación para que en un momento determinado yo pueda cambiar el modelo de organización si es lo que considero oportuno, ¿no? Entonces, las 3 especialidades, de hecho, rara es la empresa ahora mismo que a la hora de publicar, ¿no? Puestos, raro es que publiquen vacantes donde no se pidan las 3 especialidades. Por lo tanto, las especialidades, las 3 es un must. Esto es un mandatorio y tenemos que tenerlo. Idiomas, y pensaréis, bueno, Mónica, idiomas, ¿en qué profesión no se necesitan idiomas? Pues esta exactamente igual. Idiomas lo necesitamos mínimo inglés. ¿Por qué? Porque al final, igual que el tema de las especialidades, es no limitarte a ti mismo. O sea, al final te vas a dar más alternativas, o sea, te vas a ampliar, ¿no? las alternativas y las oportunidades que vais a tener, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo ahora mismo, bueno, yo he trabajado en distintas empresas que eran multinacionales, eran internacionales y me han permitido pues trabajar en distintos proyectos porque hablaba inglés, ¿no? Entonces, el idioma lo que te va a permitir es que puedas interactuar con otras culturas, que puedas conocer otros países, que puedas conocer otras legislaciones. Y al final eso te va a enriquecer y sobre todo te va a dar oportunidad de trabajar con otra gente en otros países que, aunque podáis pensar que, bueno, estamos en Europa en este caso, ¿no?
hay una serie de directivas europeas que las tienen que transponer todos los países. Pues ya os digo que luego cada país la transposición la interpreta de una forma totalmente diferente y no es lo mismo, ¿no? Entonces, eso enriquece muchísimo. O sea, si tenéis esa oportunidad y sobre todo iros fuera a estudiar, ¿vale? Porque eso también os va a ayudar a desarrollar esas competencias transversales, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Auditoría, muchas veces, tanto en auditoría como sistemas de gestión integrada, me preguntan, oye, ¿tengo que estudiar ya el curso de auditor en prevención de riesgos laborales? Yo os recomiendo que hagáis también un curso de auditor, simplemente porque al final también vais a entender mejor cuál es el rol y cuál es el papel de un auditor cuando os tengáis que enfrentar a una auditoría legal. Entonces, es algo que os complementa. Ahora, hacerlo antes o después de que empecemos a trabajar. Yo creo que es importante que empecéis a trabajar y poco a poco os vayáis formando. Es decir, que yo sí que haría el curso y la formación de auditor, pero una vez que hubiese iniciado ya, que ya estuviese trabajando, porque es la forma en la que todavía lo vais a exprimir más, ¿vale? La mejor forma de exprimirlo, concretamente el auditor, es si ya tenéis experiencia. Entonces, yo esa parte la dejaría, empiezo a trabajar y en el momento que empiezo a trabajar, que ya empiezo a empaparme de esto de qué va, me apuntaría al curso de auditor. Sistemas de gestión integrada, que esto va unido a los otros 2 puntos de medio ambiente y calidad, pues raro es la empresa también que actualmente, también dependiendo de la complejidad, ¿no? Porque hay veces que sí que hay empresas que tienen departamentos separados de calidad, medio ambiente y de prevención, ¿no? Pero sí que hay una gran mayoría de empresas que en un único departamento, medio ambiente, por ejemplo, y prevención van unidos de la mano. Sí que es un valor añadido tener formación en medio ambiente y calidad, por lo que os comento, ¿no? Porque hay muchas empresas que ahora mismo en estos departamentos están unidos, ¿no? Y al estudiar y hacer algún curso de sistemas de gestión integrada, yo lo veo también como un valor añadido a no simplemente quedarnos con el máster y las 3 especialidades, ¿no? O sea, yo creo que es un valor añadido para vuestra formación. Y por último, en la parte de soft skills, y lo voy a pasar, porque yo creo que justo así vamos a dar paso a las preguntas. La parte de soft skills, esta parte muchas veces la olvidamos totalmente. Pensamos que ser un técnico de prevención es, tengo que saber la ley, soy ingeniero, o soy psicólogo, o soy, ya me lo sé, ya me sé la ley. No. Si os habéis dado cuenta anteriormente, hay una parte y hay un componente fundamental de relaciones personales, de influir. Entonces, la parte de los soft skills es muy importante. Obviamente, capacidad de análisis, capacidad de negociación. Os vais a estar en muchas ocasiones en el medio, como os he comentado, ¿no? De gestión de conflictos, de resolución de problemas y dar soluciones operativas. O sea, nosotros no podemos estar aparte de lo que es la compañía, ¿vale? Es decir, tú cuando empiezas a trabajar en una empresa, lo primero que tienes que hacer es empaparte del negocio. Tienes que comprender el negocio. Nosotros no estamos aparte del negocio, tenemos que comprenderlo. ¿Para qué? Para cuando tú propongas soluciones, realmente sean soluciones que valgan y no sea un canto de sirenas de que tú propones algo y es como, pero ¿eso cómo lo vamos a aplicar? Eso es imposible de aplicar, ¿no? Comunicación. Habéis visto, tenemos que hablar con distintos interlocutores. La parte de la comunicación es fundamental y tendrás que adaptar tu comunicación a tu interlocutor. No vas a hablar igual al director general que a un empleado que está en primera línea, que la conversación que tengas con un representante de los trabajadores, que la conversación que tengas con otro colega técnico, que podrás tener un lenguaje más técnico. La gente nos tiene que entender. No podemos hablar con tecnicismos porque entonces si no la gente se aburre, prevención es un leño, no me entero de lo que me está diciendo, no, tenemos que adaptar y hay que adaptar tanto los canales de comunicación como la forma en la que nosotros hablamos, ¿vale? Entonces la comunicación es fundamental. Trabajo en equipo y por último creatividad. O sea, tenemos que hacer las cosas de una forma distinta, no como la gente espera, ¿no? Entonces esa creatividad de cómo vamos a hacerlo también es importante. Y yo, Miguel, podría estar hablando hasta el infinito, porque es algo bastante malo que tengo, pero me voy a callar porque entiendo que alguien querrá hacernos preguntas. Así que yo ya me callo y dejo de compartir.
Bueno, podrías estar porque eres una mujer apasionada de este tema y Y se me encanta, nota, te pasión. encanta. Y esto sí que os digo, pasión, chicos. Esto Sí, requiere sí. pasión. Eres Total, una... totalmente. Me ha encantado tu presentación, sobre todo porque creo que has dado una visión muy complementaria a la formación más teórica que he ofrecido yo y que tiene que ver con el terreno, ¿no? El día a día. Yo, a ver si alguien más se va animando. Por ahora no han planteado ninguna pregunta, pero yo destacaría 3 ideas fundamentales que podemos formular. Mira, hay una pregunta. Genial. Mira, David Titats nos plantea, buenos días, yo quería preguntar si se puede acceder al máster de desgrado de Ciencias Políticas y de la Administración. Sí, podrías acceder, solamente que no es una titulación afín. Entonces, siendo una titulación afín, tendrías un puntito más. En ese caso, no tendrías un punto menos dentro de las titulaciones que se considera en la UNED como titulaciones afines. Toda esa información la tienes disponible en la página del máster, ahí te aparecen los requisitos de acceso y los criterios de admisión. Pero en principio podrías entrar, solamente que tenemos 250 plazas, a veces la demanda es muy grande y claro, no podemos aceptar a todos aquellos que solicitan la prescripción, sino solo a aquellos que cumplen con una puntuación en los requisitos en los criterios, perdón, de admisión. Pero sí, sí que podrías optar a acceder al máster de PRL. Vale, pues retomando un poco la idea, yo quería destacar 3 ideas fundamentales. Primero, la idea que tiene que ver con la prevención versus promoción o actuar de una forma reactiva o tener una visión más proactiva que está muy vinculada con esa cultura preventiva que has dicho tú, ¿no? De adelantarnos a las necesidades que puedan haber, no solo hacer el cumplimiento de la ley, sino ir un poco más allá. Em, Mira, otra pregunta nos plantea Marilina. Buenos días, ¿desde qué se puede acceder al máster de PRL? Entiendo que la titulación nos planteas, ¿no, Marilina? ¿Cuál es la titulación? Grados, sí, vale. Pues nosotros en el máster de PRL tenemos grados que son afines y grados que son titulaciones que no son afines, que en principio pueden acceder, pero con menos puntuación y también dependerá un poco de la experiencia que tengas en este campo de trabajo. Titulaciones afines, psicología, sociología, ingeniería, ciencias, derecho y ciencias en general, ¿no? Titulaciones no afines, pero que suelen acceder por tradición, pues tenemos biología, medio ambiente, ahora mismo no me las sé de memoria, pero las tenéis disponibles. Otras titulaciones pueden acceder siempre y cuando tengan trabajo en el campo de actuación. Turismo no es una carrera que a priori que tradicionalmente haya accedido al título del máster de PRL, ¿vale? Pero si tienes formación, existen plazas y tienes una puntuación que te permite acceder, podrías acceder, ¿vale? Pero ese acceso está regulado por unas normativas que tenemos y unos compromisos que tenemos también con la memoria que presentamos en ANECA. Vale, creo que no hay más preguntas. Aquí hay otra. Bueno, Laura. He compartido el enlace de donde viene toda la información del máster de la UNED de prevención de riesgos laborales para que podáis tener acceso. Estupendo, muchas gracias, Laura. Laura Ormaz nos felicita a Mónica por su clara exposición y motivación. Muchas gracias, Laura. Laura es nuestra directora de COIE en Calatayud. Muchas gracias, Laura, por tu asistencia y participación. Otra idea importante de la presentación de Mónica es, yo creo que destaco sobre todo la importancia, y la ha señalado ella, la importancia de trabajar en este sector y luego pues ver las necesidades de formación que tengamos. Pero sobre todo, ¿no?, con esa formación base de especialista, del máster de prevención en las 3 especialidades. Creo que es muy importante. Y una tercera idea, creo que también es fundamental y destacarla, es el papel de las soft skills que ha señalado. Y sobre todo lo de la comunicación. O sea, la comunicación yo no pensaba que iba a ser tan estratégico y tan determinante como lo es en esta profesión, en este área. Bien por todo lo que tiene que ver con la negociación, bien con todo lo que tiene que ver con la modificación de actitudes, de convencer, de persuadir, pero también, y al hilo de esto, sobre todo con la comunicación escrita. No podemos olvidar, sobre todo cuando nos dedicamos al ámbito público o tenemos que elaborar un informe, que este informe va a ser leído y va a ser consultado por expertos de derecho y va a tener su influencia, ¿no? Entonces,
También tenemos que tener en cuenta que la comunicación escrita es muy importante, saber manejarse con la terminología, con la redacción, con una adecuada presentación, etcétera. Yo creo que son cosas a destacar. David, vuelvo al chat. David nos plantea si dependerá de la titulación a la que accedas, hay formación complementaria. Unas asignaturas que se dan como complementos. Las afines en principio no tendrían que acceder a esta formación complementaria. Sí, Marilina, Miguel, Marilina también pregunta si hay alguna manera de acceder a este máster sin experiencia profesional. Sí, puedes acceder sin experiencia profesional siempre y cuando cumplas con esos criterios de titulaciones afines, no afines, existan plaza y además otra serie de criterios que aparecen en la página. ¿Me permites un momento aquí también un inciso? Sí. Además es que en algún momento hay que empezar. ¿Qué más da que no tengas la experiencia? Todos hemos empezado. Yo cuando empecé a estudiar el máster hace 20 años tampoco tenía experiencia, pero de alguna forma hay que empezar, así que no pienses que tienes que tener experiencia para nada. Exacto. La experiencia profesional tiene una valoración en el baremo que tenemos, pero no es determinante. Sobre todo es determinante que tengas esa titulación que sea afín por los contenidos que se imparten, que muchas veces tienen que ver con contenidos científico-técnicos más comunes en titulaciones de ingeniería, psicología, ciencias, sociología y derecho en otras titulaciones. Muy bien, pues bueno, si tenéis alguna otra consulta, yo os animo a que os dirijáis a vuestros centros COIE, en vuestros centros asociados, para trazar esos proyectos profesionales, esos itinerarios. Creo que puede ser muy, muy adecuado, ¿no? Consultarlos y para trazar esas líneas de futuro. Agradecer a Mónica su participación. Nada, muchas gracias a vosotros. No podemos seguir contestando preguntas porque ya vamos justos de tiempo y tenemos que ir preparando la siguiente sesión. Fenomenal. Y nada, pues Mónica, un placer haber compartido contigo Gracias, este un placer ratito. también. Y nada, vamos hablando. Muchas gracias a Gracias. todos.